En el tiempo apropiado, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y los discípulos y los bautizó. Y les llenó con poder para testificar. El sonido de un viento recio nos recuerda a Juan capítulo 3, versículo 8 y de la profecía de Ezequiel sobre los huesos secos. Ezequiel capítulo 37. Las lenguas de fuego simbolizaban el poder divino que hablaría por Dios. No confunda estas lenguas de fuego con el bautismo de fuego al que hace alusión capítulo 3, versículo 11. El bautismo de fuego que se menciona allí se refiere al tiempo de la gran tribulación de Israel, puesto que todo creyente es bautizado por el Espíritu. No es correcto orar por un bautismo del Espíritu Santo y fuego. Los creyentes hablaron en lenguas, no predicaron en lenguas, sino que más bien alabaron a Dios en idiomas que no hablaban naturalmente. Es evidente que estaban en el aposento alto cuando descendió el Espíritu, pero deben haber salido a los atrios del templo donde se reunió una gran multitud. El propósito del don de lenguas fue impresionar a los judíos con el milagro que se estaba realizando y así poder llamar su atención y que se dieran cuenta. En el tiempo apropiado, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y los discípulos y los bautizó. Y les llenó con poder para testificar. El sonido de un viento recio nos recuerda a Juan capítulo 3, versículo 8 y de la profecía de Ezequiel sobre los huesos secos. Ezequiel capítulo 37. Las lenguas de fuego simbolizaban el poder divino que hablaría por Dios. No confunda estas lenguas de fuego con el bautismo de fuego al que hace alusión capítulo 3, versículo 11. El bautismo de fuego que se menciona allí se refiere al tiempo de la gran tribulación de Israel, puesto que todo creyente es bautizado por el Espíritu. No es correcto orar por un bautismo del Espíritu Santo y fuego. Los creyentes hablaron en lenguas, no predicaron en lenguas, sino que más bien alabaron a Dios en idiomas que no hablaban naturalmente. Es evidente que estaban en el aposento alto cuando descendió el Espíritu, pero deben haber salido a los atrios del templo donde se reunió una gran multitud. El propósito del don de lenguas fue impresionar a los judíos con el milagro que se estaba realizando y así poder llamar su atención y que se dieran cuenta que Dios estaba obrando en los apóstoles y discípulos. En capítulo 10, versículo 46, los gentiles hablaron lenguas como prueba a los apóstoles de que habían recibido el Espíritu Santo. También. Y en capítulo 19, versículo 6, los efesios, seguidores de Juan el Bautista, hablaron en lenguas por la misma razón. El mensaje, capítulo 2, versículo 14 al 41. Introducción. Pedro respondió primero a la acusación de que los hombres estaban borrachos. Ningún judío comería o bebería nada antes de las 9 de la mañana en el sábado o en un día de fiesta, y era entonces la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Nótese
que en todo este sermón Pedro se dirige a los judíos. Versículo 14, versículo 22, versículo 29, versículo 36. Pentecostés era una fiesta judía y no había gentiles participando. En este sermón, Pedro se dirige a la nación judía y le demostró que su Mesías se había levantado de entre los muertos. Versículo 1 al 11. El hecho de que Pedro y Juan todavía asistían al templo y observaban las costumbres judías es evidente de que estos primeros 7 capítulos de Hechos tienen un énfasis judío. Ningún cristiano hoy que comprende Gálatas y Hebreos participaría de las prácticas del Antiguo Testamento. El cojo es una vívida ilustración del pecador perdido, pues uno nació cojo y todos nacemos pecadores. 2. No podía andar y ningún pecador puede andar de manera que agrade a Dios. 3. Estaba fuera del templo y los pecadores están fuera del templo de Dios, la iglesia. 4. Mendigaba porque los pecadores son mendigos buscando satisfacción. Pedro realizó este milagro no solo para aliviar la invalidez del hombre y salvar su alma, sino también para probar a los judíos que el Espíritu Santo había venido con las bendiciones prometidas. Isaías capítulo 35, versículo 6 promete a los judíos que Israel disfrutaría de tales milagros cuando recibirían a su Mesías.